Empezar el seminario de análisis armónico y funcional con Úrsula Molter, que nos va a hablar sobre dimensiones intermedias, una nueva herramienta para tareas de clasificación química. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Estoy muy contenta que haya empezado el seminario de nuevo, y bueno, agradezco a los organizadores el honor de ser la primera charla. La charla va a ser muy por arriba, voy a intentar no dar demostraciones porque es bastante técnico, pero no puedo no dar ninguna definición. Lo primero es que voy a hablar de un trabajo que más que yo hicieron Nico Angelini y José Tejada, acá, que me va a corregir en todo lo que diga mal, por, por seguro que digo algo mal. Y, digamos, el trabajo más importante lo hizo José, y finalmente después, más tarde, vino Nicolás, que estuvo trabajando un montón en temas similares y pudo dar otra definición que permitió hacer otras demostraciones de las que no voy a hablar hoy, pero por eso, digamos, muy interesante. Quizás con eso podamos avanzar en lo que nos falta, que les voy a mostrar ahora, qué es lo que nos falta. La charla solo tiene interés si hay algo que se puede hacer todavía, si no es aburrido. Bueno, entonces, no sé cuán familiar está esta audiencia con las definiciones elementales de dimensiones. La transparencia está muy llena. No, no, tenés que cerrar arriba. ¿Y cómo hago? Hay que cerrar ok. Ponerlo ok, ¿no? Ok. Ok. Y el otro, esto lo quiero sacar. ¿Se puede sacar? Sí, se puede hacer. Bien. Bueno, yo puse todas las definiciones elementales, ahora las voy a repasar. O sea, lo de más arriba es la definición de la medida de Hausdorff, que todos ustedes la vieron en análisis real como mínimo, y seguro que no se acuerdan, pero es medir el tamaño de un conjunto usando cubrimientos del mismo. El delta acá, no sé cuál es así. El delta en este caso está relacionado con el tamaño de los elementos que cubren, y el tamaño para esta medida y para casi todo lo que viene acá es el diámetro. Si es otra cosa lo voy a aclarar. Y S es un parámetro que para cada S me puedo definir esto porque elevo los diámetros a la S, sumo, eso me da una medida, se puede probar. En teoría geométrica, medida igual medida exterior. Cosa que al principio a la gente la pone muy nerviosa porque hablamos de medida y todos los conjuntos los puedo medir. O sea, no entramos en ese detalle en toda la charla. Siempre que yo hablo de medida, es medida exterior. Muchas veces es una medida si se restringe a los conjuntos medibles, pero no hacemos ninguna diferencia. Entonces, bueno, para cada delta defino esta suma y defino la medida S de E como el límite de, cuando delta tiende a cero, se puede probar fácilmente que existe, de los delta cubrimientos. Con un poquito de esfuerzo se puede probar que, o sea, primero se define, ay no, se define la dimensión de Hausdorff. Fíjense, a ver si perdemos un tris de tiempo, si para alguna S esto me da finito, esa suma me da finita. ¿Qué pasa si yo tomo un T más chiquito que S? Bueno, automáticamente, como lo puedo sacar factor común, me va a dar infinito. Y si tomo algo más grande, como también lo puedo tomar factor común y después delta tiende a cero, eso me da cero. Entonces, está claro que acá hay un punto de inflexión y entonces
ustedes habrán visto que la dimensión de Hausdorff es ese punto donde cambia de infinito a cero o de cero a infinito. Sin mucho esfuerzo se puede probar esta definición que me sirve para esta charla. O sea, esta definición dice, la dimensión es el ínfimo sobre todos los S, tal que existe un cubrimiento del conjunto, tal que esta medida es finita. Es menor que epsilon, perdón, para todo epsilon. Para todos los S que existe eso, tomo el ínfimo. Es más o menos directo probar que esto es equivalente. Y después hay una definición mucho más fácil, que es lo que se llama la dimensión de cajas, box, por eso está la B, o de Minkowski, que es la que sirve en la práctica. Porque esto, digamos, las dimensiones se usan en biología, en medicina, etc. Y para medir, uno no puede tomar conjuntos arbitrariamente chicos, porque uno para medir, todos sabemos que no puedo achicar más que un cierto diámetro cuando tengo que medir físicamente. Entonces, las únicas medidas que uno puede contar son cuando está acotado por abajo la medida del... Por más que sea súper chiquitito, el diámetro no puede ser cero. En la de Hausdorff, el diámetro puede tender a cero. ¿Está bien? Entonces, eso para la práctica no es interesante y entonces por eso mucho estudio de cuándo coinciden las dimensiones. Porque si llegan a coincidir, entonces me sirve el método de usar conjuntos que el diámetro esté acotado. Entonces viene la dimensión de Minkowski, inferior y superior, y la inferior es el ínfimo sobre todos los S, tal que para todo epsilon existe un cubrimiento, fíjense que es lo mismo que para la de Hausdorff, pero, ¿qué pido? Que los diámetros de todos los conjuntos sean iguales. Entonces, claro, cuento y entonces, si esta medida todavía es más chica, fíjense que obviamente si el cubrimiento me lo permito ser numerable, tiene que ser más chico que 1 para tener alguna chance para que esto no diverja. Pero bueno, acá estoy en la de Hausdorff, no le pido nada. Obviamente que esta es más grande, ¿no? Porque como estoy tomando el ínfimo sobre un conjunto más chiquito, la dimensión box inferior es más grande. Estoy tomando el ínfimo sobre solo aquellos conjuntos que tienen igual diámetro. Es un subconjunto de los de arriba, porque cualquiera que tiene igual diámetro también lo podría haber tomado arriba. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hago acá? Este ínfimo existe y acá defino el ínfimo como el ínfimo sobre todos los S, tal que para todo epsilon ahora existe un delta cero, tal que para todos los delta más chicos que delta cero existe un cubrimiento con U sub i. Acá me faltó poner igual a delta, el diámetro igual a delta, y la suma es finita. O sea, acá todavía estoy restringiendo más los conjuntos, por lo tanto, eso es todavía más grande. Esto muchas veces ustedes lo deben haber visto diferente porque se habla de, no lo escribí porque, que se llama n delta de E, es el mínimo número de conjuntos, el ínfimo, no sé cómo ponerlo. Bueno, a ver. No lo voy a poner porque es demasiado largo. Usted se define la dimensión box pensando que la medida, el número este de bolitas de radio delta decae como R a la S. ¿Está bien? O sea, yo ahora no, número de bolas
de radio R dividido R a la S. Creo que se denota así. No, pero ahí me falta la... Perdón. R a la S. Acá me falta el S. Bueno, o sea, como que el número de bolas que necesito para cubrirlo, y eso uno lo tiene fácil, esto es lo que piensan los biólogos, porque toman reticulados. ¿Está bien? Entonces uno cubre el conjunto y cuenta cuántos cuadraditos cubren al conjunto. Entonces eso se puede contar. Bueno, entonces estas son las dos dimensiones. Ya dije que una es más chica que la otra. Y muestro lo que ya dije y vemos que la dimensión de Hausdorff es más chica que la inferior de la box y más chica que la superior de la box o Minkowski. Y me pareció interesante que pueden ser estrictas esas desigualdades. Y el ejemplo clásico que uno usa es la sucesión 1 sobre n. En realidad yo puse n a la p, pero uno usa 1 sobre n ya como un ejemplo. Y ahí, obviamente, porque la Hausdorff es matemáticamente una definición de dimensión que nos resulta cómoda, porque se porta bien. Entonces, si yo tengo una unión numerable de conjuntos que todos tienen dimensión 0, y bueno, la unión uno quisiera que también tenga dimensión 0. Entonces, eso lo satisface la dimensión de Hausdorff, con lo cual es obvio que la dimensión de Hausdorff de 1 sobre n de la sucesión de puntos 1 sobre n, o 1 sobre n a la p, tiene dimensión de Hausdorff 0, importa quién sea el p. En cambio, la box, bueno, con el 1 sobre n cuadrado, 1 sobre n, ¿cuál es la intuición? Para cubrir la sucesión desde 1, un medio, un tercio, obviamente se va acumulando acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agarrar cuadraditos, pensemos intervalitos, todos de la misma longitud. Entonces, ¿cuánto es el más chiquito que puedo tomar? Si yo tomo delta, ya del 0 empiezo en delta. Acá tengo 0 delta. ¿Y cuántos me quedan acá? ¿Está bien? ¿Cuántos cuando... En algún momento, delta va a ser suficientemente chico como para que entre 1 sobre n y 1 sobre n más 1 no hay lugar para poner dos intervalos. ¿Y eso cuándo ocurre? Bueno, cuando la distancia entre 1 sobre n y 1 sobre n más 1 es chica. ¿Y cuánto es esto? Esto es 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Y esto es 1 sobre n cuadrado más n. ¿Sí? Esta distancia. O sea, ¿cuál es el orden de la distancia a partir del cual no voy a poder cubrir más? Y bueno, el orden es 2. ¿Está bien? O sea, tiene que ser más chico que 1. Entonces, la dimensión box de 1 sobre n es un medio, que eso es el ejemplo que uno ve claramente. Y la idea es por eso, si toman n a la p, obviamente les queda acá p más 1, porque es la misma cuenta. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando tomamos el ejemplo más fácil, entre 1 sobre n y entre 1 y un medio es enorme el salto, ¿no? O sea, es muy distinta la dimensión box de la dimensión de Hausdorff. Entonces, uno pretende buscar alguna dimensión intermedia, como para ver si me puedo acercar un poco más a lo que la gente sabe medir y lo que me da la matemática. Y entonces, en
En algún momento, Falconer, que es uno de los popes de la geometría fractal, junto con Fraser, que es otro tanto, y Kempton, que es un alumno de ellos, definieron dimensiones intermedias y más adelante Banachie generalizó la noción que ellos dieron y es muy útil esa generalización por lo que van a ver después. Esto sí lo voy a contar. O sea, esta generalización de Banachie es una de esas generalizaciones que no son triviales. O sea, no es que generalizó por generalizar que se puede generalizar. Es parecido a lo que se hace cuando uno define la dimensión de Hausdorff de un conjunto, cuando en lugar de usar la potencia entera, usa una función. Entonces, Banachie hizo exactamente eso para las dimensiones intermedias. La definición es un poco técnica, pero fíjense en lo que importa acá. ¿Se acuerdan que en la dimensión box pedíamos que todos los USUBI tuviesen el mismo diámetro? Acá, y en la Hausdorff, podían tener cualquier diámetro. Acá restringimos la variabilidad de los diámetros de los USUBI. O sea, no son ni tan libres como para la Hausdorff, ni tan rígidos como para la box. Obviamente, si θ es 1, ¿okay? Digamos que θ fuese 1, me queda que el diámetro tiene que ser delta, igual que la box. Cuando θ es 0, bueno, 0 no se puede, pero tomemos el límite, acá que me queda 0, ¿no? Porque es delta, que es un número más chico que 1 elevado al infinito, tiende a 0, entonces estamos en la Hausdorff. O sea, esencialmente, para θ igual a 0, esencialmente hay detalles que no entro porque no es el objetivo de esta charla. Si después les interesa, pueden estudiar los detalles. Pero entonces, esto y otra vez tomamos límite inferior, dimensión inferior, porque se acuerdan que en el caso de la box superior, a ver si puedo volver, decían que existe un delta cero acá, en cambio acá estamos diciendo que para todo delta cero existe un cubrimiento tal que verifica esto, ¿está bien? Y ahora la superior es cuando pasa lo otro, o sea, que existe un delta cero tal que para los delta más chicos que delta cero existe un cubrimiento. Entonces, en ambos casos, la restricción está sobre el diámetro de los USUBI y entonces ahí se ve que es una dimensión intermedia y espero que la próxima transparencia sea la que yo pienso que es. Bueno, esto es lo que les dije ya, que la dimensión Hausdorff es igual a la inferior de la box y a la superior cuando θ es igual a 0, y tanto la inferior como la superior son la box cuando θ es 1. Valen estas desigualdades, que es que la Hausdorff es más chica que la inferior. Esto está claro porque la Hausdorff no tiene restricciones, la inferior tiene restricciones. La inferior es más chica que la superior y la superior es más chica que la box porque la restricción es menor que en la box. Y acá, por otro lado, la inferior es más chica que la inferior de la box por el mismo motivo. Siempre porque estamos tomando un ínfimo sobre un conjunto más chico o más grande. ¿Está bien? O sea, esto es fácil. Bueno, entonces, un tema que es bastante interesante y difícil es ver
si esta función que manda un θ a la dimensión inferior θ de un conjunto es una función continua. Y resulta que sí, es continua, salvo quizás en el cero. Y hay conjuntos para los cuales es continua y hay conjuntos para los cuales no. Entonces, eso es un tema de estudio para ver cuándo son continuas. Está ya, creo que diría totalmente resuelto cuándo es y cuándo no. Ahora, volvemos al ejemplito fácil. Entonces, ahora que tengo, por ejemplo, esta restricción, pensemos en que P es 1, entonces la dimensión θ en este caso va a ser igual la inferior y la superior, porque la restricción, como es muy simétrico todo, no pone nada. Y en este caso se puede ver fácil que la dimensión intermedia, θ, es θ sobre P más θ. ¿Esto qué significa? Este número, θ sobre P más θ, es más chico que un medio. Digamos, pongamos P igual a 1, ¿sí? Para quedarnos en el ejemplo, lo voy a escribir. La sucesión 0 unión 1 sobre n. ¿Está bien? Entonces tomo esta sucesión y yo sé que de esta es f sub 1. Y entonces la dimensión Hausdorff de f1 es 0. Y la dimensión Box, que no le pongo raya porque cuando coinciden no le digo, no hablo de la inferior de f1, es un medio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con θ sobre 1 más θ? Bueno, 0 es menor que esto. Bueno, si incluyo el 0, pongamos 0 menor o igual, porque entonces si θ es 0, tengo 0, y esto es menor o igual que 1. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, para cualquier θ, ¿existe un conjunto cuya dimensión intermedia sea el número este? O sea, perdón, yo tomo un conjunto y tomo la dimensión box. Entonces, si tomo un número entre la dimensión de Hausdorff y la dimensión de box, quiero saber si hay un conjunto que tiene esa dimensión intermedia. ¿Está bien? Entonces, bueno, en este caso, sí, porque el mismo conjunto satisface que tiene la dimensión intermedia θ. ¿Está bien? Pero en general esto no es cierto. O sea, en general no interpolan. ¿Qué significa que no interpolan? Lo que puse ahí. Que existen conjuntos E con la dimensión Hausdorff estrictamente menor que E, que la de Box, perdón, y un S que está entre la dimensión de Hausdorff y la dimensión inferior Box, tal que para toda θ, la dimensión θ de E es distinto de S y distinto de la dimensión superior. O sea, no es como acá, que acá sí se verifica que, porque además existen la superior y la inferior y coinciden en este ejemplo. Bueno, y esto es lo que le molestaba a Banacci, que podía existir este conjunto E, y entonces él generalizó la noción de dimensión intermedia. Solo pongo la definición y muestro por qué es una generalización. Perdón, la continuidad, ¿cómo era? Que la continuidad...
En la dimensión de petit era continua. Sí. Okay. Eso cuando las dimensiones coinciden, en general. No, en general tita en dimensión inferior tita es continua pero por ejemplo pasa muchas veces que la dimensión inferior es siempre la misma para todo tita y la superior es siempre la misma para todo tipo tita, o sea, es continua esa función, pero sin embargo no hay nada en el medio, digamos. Bueno, entonces Banachie generaliza la noción de dimensión, solo les muestro cómo. Acá nosotros, ¿qué hicimos? Restringimos los diámetros de U sub i entre delta a la 1 sobre tita y tita. ¿Está bien? Bueno, podemos pensar que delta a la 1 sobre tita es una función phi que es monótona creciente, que el límite cuando delta tiende a cero de phi de delta sobre delta es cero, y ahora pido que los diámetros estén entre phi de delta y diámetro, o sea, y delta. ¿Está bien? Es una generalización. Yo pensé que sí. Si phi de delta es delta a la 1 sobre tita, tengo esta dimensión. ¿Está bien? Y ahora sí se obtiene el teorema de la interpolación, que es que para todo S entre la dimensión Hausdorff y la dimensión inferior Box, existe alguna función phi sub S tal que la dimensión superior de E es S y la dimensión inferior es el mínimo entre S y la dimensión Box de F, porque bueno, sí, S está bien. Entonces, consiguió lograr llenar completamente el agujero, pero con distintas funciones. No es siempre la misma función, porque acá es como que tenemos la función delta a la 1 sobre tita. Acá dice existe una función, no es que la misma función sirva. ¿Okay? Bueno, entonces esto es la idea de las dimensiones intermedias de conjuntos. Una pregunta en relación a lo que preguntó, lo que mencionó Carlos con la continuidad de la phi. O sea, el problema aparecía con la otra función porque era discontinua en todos lados, pero no en cero, ¿no? Claro. Cero algunas veces no era continuo. Exactamente. Y es en cero, cuando es discontinua en cero, es cuando se da el problema de que no cubrís. Sí, sí, sí. Bueno, exacto. Sí, sí, está relacionado con eso, sí. Bien, perdón, no me di cuenta que a eso apuntaba Carlos, pero correcto, lo interpretaste bien. Una pregunta, ahí no me queda del todo claro. ¿El S es menor o igual que la dimensión inferior box? Sí, Y entonces el mínimo entre el S y la dimensión inferior box no es el S. sí, pero yo supongo que lo ponen así porque me parece que sí, tenés razón. Digo, por ahí el O S. por ahí copié algo mal. Ah, Por ahí copié algo mal, porque Me parece que el tema de la diferencia tiene que estar entre la forward y la voz superior. Y quizá ese punto. ok, José, yo ya dije que él me iba a corregir. Bueno, entonces no lo puedo corregir en el slide. O sea, acá, claro. si está entre ese y este, claro, ahora tiene sentido. Perfecto. Gracias, José. Entonces, y gracias. Señalar. Bueno, lo que nos interesaba a nosotros era llevar esta idea de las dimensiones intermedias a las medidas. Eso fue el objetivo de nuestro estudio, y nuevamente pasa lo mismo que antes, que va a haber una más chiquita y una más grande, y vamos a intentar interpolar entre esos dos valores. Lamentablemente, tengo que pasar por la definición de lo que es la dimensión de una medida.
Por un lado tengo las dimensiones locales de una medida, tomo una medida, siempre estoy con medidas Borel regulares finitas, no estoy pensando en infinitas, y tomo la dimensión local. Me pareció que esto yo lo había tachado después, pero ya que apareció lo escribimos, es como la dimensión en un entornito de un punto, o sea, mido la bola de centro Z y radio R y lo divido por R. ¿Se acuerdan que acá puse esto? Ven acá, R, si tomamos el logaritmo, o sea, estoy mirando que esto decrece más o menos como R a la S. ¿Está bien? Entonces, la dimensión local es el límite cuando R tiende a 0 de la medida dividido el logaritmo, o sea que estoy pensando que la medida de la bola es esencialmente R a la S. Pero yo... Ah, sí, ya veo, porque este menor igual después no va a seguir. Bueno, entonces, el ínfimo de las dimensiones locales es menor o igual que la dimensión de Hausdorff y esta es menor o igual que, esto perdonen, pero es menor o igual que el supremo de las dimensiones superiores. O puede ser el ínfimo. Yo que no quería meterme en la dimensión local y me quedó colgada este slide, que viene bien para más tarde por este slide. Lo único que me interesa es esto y esta relación entre la dimensión de Hausdorff y la dimensión local, y acá viene con el upper, la dimensión upper. Pero bueno, después opté por definir cómo son las dimensiones de Hausdorff. Tampoco es necesariamente la dimensión más fácil, la manera más fácil, pero esta se entiende. ¿Quién es la dimensión de Hausdorff? Bueno, es el ínfimo de todas las dimensiones Hausdorff de E, donde E es un boreliano y la medida de E es positiva. ¿Está bien? Sí, podríamos pensar que en cada punto tomo la medidita y digo que el ínfimo de todas esas es la dimensión de Hausdorff. Ahora, por otro lado, está otra dimensión de Hausdorff, que es que mido la dimensión Hausdorff de E de cualquier conjunto cuyo complemento es 0. O sea, estoy tomando como todo el soporte, o sea, el E, o sea, cualquier conjunto que mide 1, ¿no? Porque si la medida es de... Estoy tomando cualquier conjunto cuyo complemento mide 0. Bueno, entonces es obvio que la dimensión Hausdorff de mu es más chica que la dimensión Hausdorff de dimensión estrella, y ayer le pedí a José un ejemplo de cuando esta desigualdad era estricta y me dio uno, pero yo les voy a mostrar otro porque me di cuenta que había uno bien. O sea, vamos a pensar la medida que a la bola le da medida 1, entonces en el plano, la medida que es, qué sé yo, como la uniforme sobre la bola, tiene claramente dimensión 2, porque es la Hausdorff sobre conjuntos regulares, es como la de Lebesgue. Y por otro lado, F va a ser unión un segmento. ¿Está bien? Más fácil que los IFs disjuntos. Pero bueno, entonces, la medida de Hausdorff acá, ¿cuál va a ser la que es positiva? Es 1. O sea, la medida Hausdorff de ese conjunto es 1, son dos conjuntos buenos. Pero entonces, ¿quién es la dimensión Hausdorff de mu? Recuerden, está la definición, ¿no? Es el ínfimo
sobre todos los que tienen la mu positiva. Y entonces, este conjunto acá mide mucho menos que este, ¿no? Puedo pensar en este caso que la mu es la Hausdorff 2 más la Hausdorff 1, entonces sobre estos dos conjuntos, la Hausdorff 2 y la Hausdorff 1 sobre este valen 0, valen finitos, entonces la dimensión Hausdorff de este conjunto F es 1. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa con la dimensión estrella? Porque si yo tomo cualquier conjunto, a ver, espero que no me haya equivocado, yo quiero que la dimensión estrella sea 2. ¿Es cierto? Para que sea, o sea, yo estoy pensando que mu es la Hausdorff 2 restringida a la bola más la Hausdorff 1 restringida al segmento. ¿Está bien? O sea, estoy pensando en esa medida finita. Entonces, para que un conjunto mida 0, En el intervalo podrías tomar un Cantor de medida positiva, pero tan chica como querés, y entonces la dimensión ahí sería más chica que... ¿Está bien eso? no, pero yo digo que la dimensión de este conjunto ya me debería servir. A cero, podría ser. La H. ¿No está bien? ¿Este no tiene 2, la superior? Yo digo que esta tiene 2. O sea, yo digo que la dimensión Hausdorff de mu es 1. Y la dimensión estrella Hausdorff de mu es 2. Y ahora quiero ver por qué. Ahí salté. Y si tomamos el intervalo como conjunto, eso es 1. Pasé un poco. ¿Entendido? Sí, creo que leíste duro que otro. Sí. Ahí está. Perdón. Mejor lo apoyo. A ver. ¿Está bien que la Hausdorff es 1? Eso está claro, creo que yo. ¿Y por qué esta es 2? Yo quiero ver por qué esta es 2. Porque la condición te obliga a incluir la bola dentro del conjunto, ¿no? Porque si no, la medida del exterior no te hace. Entonces tenés que cortar la bola Entonces. y si cortás la bola dentro de... Ah, claro, Ahí siempre. tenés un pedazo de dimensión 2 siempre. Siempre tenés un pedazo de dimensión 2. Ok, perfecto. Pero perdón, insisto, la primera no es 0. No. Porque restringido acá es 2. Y No restringido. encontrar conjunto de dimensión de Hausdorff tan chica como quiere y de medida positiva. Pero miren, no cero. Si tienes. Ah, pues la medida de B, claro. Perdón. Sí. Bueno, pero este era el ejemplo que quería poner bien fácil, pero obviamente es un ejemplo tirado de los pelos, porque son dos conjuntos disjuntos con dimensiones diferentes, se puede separar perfectamente, con lo cual, en muchos casos, la dimensión superior de Hausdorff coincide con la dimensión de Hausdorff, que eso es lo que nos conviene, o me conviene. Y entonces nosotros lo que quisimos hacer era interpolar entre la Box y la Hausdorff. Para eso miremos quién es la Box. La Box es la inferior y la superior. Otra vez tienen el mismo tipo de comportamientos. Digo, es el ínfimo sobre los S, tales que existe una constante tal que la medida de la bola de centro X y radio R
a la n es mayor o igual que c por Rn a la s para todo x en el soporte, y es similar a la anterior porque estoy tomando las medidas, acá el ínfimo sobre los que son positivos, y acá estoy tomando el ínfimo sobre las que miden más que c por r a la s, ¿está bien? Esencialmente, y la box superior es el ínfimo sobre un conjunto más chico. Entonces, otra vez tenemos una más chica que la otra, y análogamente, como para conjuntos, tenemos estas desigualdades, y entonces queremos interpolar entre la dimensión de Hausdorff y la dimensión box. Teníamos la esperanza de lograr interpolar entre la dimensión de Hausdorff y la dimensión inferior box, y no lo logramos, justamente por este tipo de conjuntos, pero lo que sí logró José es interpolar entre la dimensión superior de Hausdorff y la dimensión box. ¿Está bien? Entonces la definición es casi una copia de la dimensión de definición de intermedias, pero bueno, probar las cosas. Ay. Es, digamos, el radio lo restrinjo a los intervalos entre delta n y delta n a la 1 sobre tita y delta. Y entonces con esa definición se puede probar que la dimensión superior de Hausdorff es más chica que la dimensión intermedia, y que es más chica que la dimensión inferior de Box, y la dimensión de Hausdorff superior es menor o igual que la dimensión superior y la dimensión superior. O sea, no logramos llegar a la dimensión de Hausdorff. La sospecha es que acá tenemos que usar otra metodología, que es, en lugar de la definición como lo estamos definiendo, hay otro approach de la definición de medidas intermedias o dimensiones intermedias que usa núcleos, más armónico, tipo las cosas que trabajó Iván con Ezequiel, y quizás con ese tipo de enfoque podamos llegar a definir eso. Nicolás Angelini trabajó mucho con ese tipo de enfoque, por eso estamos pensando que quizás por ese lado salga. Y quiero mostrar por qué nos interesa definir dimensiones intermedias de medidas si ya estaban definidas las dimensiones intermedias de conjuntos. ¿Para qué? Por un juego matemático, y la realidad es que no, porque hay muchos teoremas que son muy difíciles de demostrar para conjuntos que con medidas salen más fácil, y entonces si tenemos medidas intermedias podemos sacar resultados sobre conjuntos intermedios. Por ejemplo, cuánto miden las proyecciones, cuánto miden las intersecciones, y voy a mostrar un simple ejemplo que me pareció, para terminar, era bonito. Este dibujo se lo robé a José, así que acá lo que considero es la sucesión 1 sobre n a la p unión 0, y considero todas las circunferencias concéntricas de radio 1 sobre n a la p. Y dibujado acá están las de 1 sobre n1, o sea, 1 sobre n. No sé si este dibujo es 1 sobre n, pero bueno. Y la pregunta es cuánto es la dimensión box de C2P, o más bien 1, que, digamos, no voy a calcular el P. La Hausdorff, a ver, ¿alguien sabe cuánto vale la Hausdorff? No vale, José. ¿Qué es este conjunto? Tampoco Iván. ¿Qué es este conjunto? Una unión numerable de
círculos. Cada círculo, ¿qué dimensión tiene? 1. Entonces, la dimensión Hausdorff efectivamente es 1. Entonces ahora, era parte. Ahora me voy a definir una medida. ¿Qué medida? Una medida mu tal que la medida Hausdorff restringida a cada una de las circunferencias y las sumo todas es finita. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, bueno, no sé, no voy a entrar en un ejemplo acá. O sea, P tiene que ser más grande que un medio, en este caso, si pensamos en P más grande que 1, y ahora lo que quiero es que esta suma sea finita, ¿no? O sea, la medida efectivamente de la circunferencia depende, o sea, 2πr y que la suma de r eso sea finito. ¿Está bien? Es seguro que lo puedo elegir. Bueno, entonces, por otro lado, la dimensión superior box de mu también es menor o igual que 1, porque no está claro que no necesito más que 1 para cubrir esta medida. La medida mu, recuerden la dimensión box, a ver. La dimensión superior es el ínfimo sobre todos los S, tales que la medida de la bola de centro X y radio R es mayor o igual que una constante por R a la S. En este caso les estoy diciendo que S es 1, porque la medida box va a ser mayor o igual que eso para cualquier número más chico que 1. Entonces, digamos, se lo creen o lo hacen la cuenta, pero en principio es bastante claro ver que la medida superior de la dimensión superior de la medida mu, de esta medida mu, es menor o igual que 1. Por otro lado, la dimensión estrella de Hausdorff de la medida esta también es 1, porque la dimensión de la medida Hausdorff estrella, acá son todos conjuntos disjuntos esencialmente, entonces es una unión de cosas, está soportado sobre una unión de cosas disjuntas, con lo cual la dimensión estrella es 1, pero entonces, por las desigualdades que yo les dije que valían de las medidas, acá, yo sé que las dimensiones intermedias están entre la dimensión estrella de Hausdorff y la inferior de Box, o la inferior de estrella de Hausdorff, la dimensión superior de Hausdorff y la dimensión superior de la Box. Entonces, tengo que la dimensión θ superior de mu está entre 1 y 1, con lo cual es 1. Y entonces, la dimensión del conjunto, que es menor o igual que la dimensión de, porque ¿qué era? La dimensión box era como el ínfimo sobre todas las, este es un conjunto, o sea, es fácil ver que la dimensión de cualquier conjunto es menor o igual que la dimensión box. O sea, del soporte es menor o igual que la dimensión box, y esta es menor o igual que, bueno, puse n-1, en este caso es 1, que es la dimensión Hausdorff. Con lo cual, la dimensión de este conjunto resulta n-1 y tratar de calcularlo a mano es bastante más complicado. O sea, nos sirvieron las medidas intermedias para calcular la dimensión del conjunto. O sea, esa es una aplicación, después se pueden ver otras aplicaciones, pero solamente, digamos, lo que también pudimos ver que con las dimensiones intermedias de medidas pudimos probar propiedades sobre las dimensiones
intermedias de intersección de conjuntos que directamente eran 5 páginas de demostración y acá era un párrafo como este. ¿Está bien? O sea, no es que descubrimos algo nuevo, sino que simplemente pudimos demostrar de manera mucho más sencilla, porque esto se sabía que la dimensión superior box de este conjunto era n-1, pero calcularlo y probarlo era más difícil que con el 1/2. O sea, ¿está bien? Entonces, con esto es como una herramienta que nos permitió facilitar la demostración. Bueno, muchas gracias. Una pregunta. Si vos, digo, para generar medidas, no estoy seguro que esto que vaya a decir tenga todo el sentido del mundo, pero si vos tenés 2 medidas, puedes considerar los espacios LP de esas medidas e interpolarlos como espacios de Banach a lo Calderón, por ejemplo. Y en principio eso debería dar una medida intermedia en algún sentido. Sí, efectivamente. Eso es la otra manera de interpolar medidas, es usando los núcleos y elevarlos a potencias intermedias. Exactamente esa es la otra manera de obtener, y se obtienen resultados también finos. Lo que pasa que es bien engorroso, pero sí se obtienen. Eso, el especialista de eso es Nicolás, que hizo todo para esa. Características. En los intermedios, la medida la definen para las características. Claro. De una. O sea, O sea, eso te da medidas intermedias y también sirve para... O sea, sirve también, y bueno, por ejemplo, yo tengo la esperanza, pero todavía no nos salió, pero creo que con ese enfoque nos puede salir que llegamos a interpolar hasta la de Hausdorff. Porque hay toda una otra rama que interpolan desde mucho más abajo que la de Hausdorff y mucho más arriba que la de Box, que es la Lower Aswad y la Aswad superior. Pero es distinto, no es fácil comparar. O sea, ellos tienen una cosa continua entre algo mucho más chico y mucho más grande, pero no se puede juntar con lo nuestro. O sea, eso es lo que todavía nos falta entender bien, cómo se puede juntar ese enfoque, si se puede comparar, si no es comparable, si es, o sea, pero sí te da también una manera de interpolar. Correcto. La packing es la box, ¿no? En el texto. Me parece que la packing es un poco más chica que la box, pero entonces la cubrís acá. La box modificada es la packing, o sea, la packing es que le corregís eso que la box no tiene. O sea, por ejemplo, la packing de estos es 0. Perdón, de estos es 0 porque es el ínfimo sobre las dimensiones locales y no como acá cubrís con todas las box. O sea, la packing es la corrección de la box para que sea numerablemente estable. Que eso es lo que le falla a la box. El problema de la box es que no es estable para uniones numerables. Pero, porque en la práctica es lo único que tenés, no tenés numerables, tenés finitos. Entonces no te importa, o por más que sean muchísimos, pero son finitos. Entonces para finitos vale todo, y entonces por eso trabajan, y bueno, se hacen un montón de cosas con la box, ¿no? O sea. Y lo que no les había salido tenía que ver con esos conjuntos, ¿no? Claro. El ejemplo de la bola y Sí. estos conjuntos que tienen distintas dimensiones. O sea, nosotros Conjuntos de distintas dimensiones. Claro, donde la superior es distinta de la mu, no es necesariamente un conjunto tan fácil, porque el ejemplo de Catherine, que es una ex coautora nuestra, tiene las 1 sobre n a la p, después 1 sobre n a la q, que están todos intermedios. Entonces la Hausdorff superior te da el más chico y la Hausdorff te da el más grande, pero no los puedes disjuntar. O sea, cuando los podés disjuntar es fácil porque ahí también nosotros podemos llegar.
desde acá hasta acá con otras técnicas, pero el tema es cuando está todo sucio. Pero a mí se me ocurre que a lo mejor puede ser una buena idea definir algo como la dimensión para una parte del conjunto, ¿no? Entonces puedes tomar el ínfimo sobre la dimensión de todas las partes y el supremo. Y tendría como en ese caso te daría 2 y 1, y Sí. tratar de hacer algo en el medio. Exacto, es como que hay que ver, pero eso no es tan fácil de hablar de partes, porque por ejemplo, claro. Un conjunto, tratar de definir una dimensión. Sí, bueno, por eso es lo que había propuesto Nicolás, de hecho. Pero todavía no llegamos a probar nada con eso, pero Cuando escribes la dimensión local de las medidas locales, lo que haces es te tomas una bolita y tomas ahí. ¿Eso depende de la norma que uses? O sea, ¿usas la norma de Euclides ahí para los entornitos o cualquier norma que tomes? no, la medida de No, la... vos tomas las bolitas y ahí tomas la medida. Sí, ¿Eso te depende de la... ¿qué bola ¿Qué es? bola es? ¿Va cambiando eso? Un espacio métrico, ¿no? Estoy- Sí, claro. Claro, pero puede ser, pero tomar la bola la Euclides o la norma 1, ¿eso cambia en algo? O sea, me parece que los espacios finitos no, porque son equivalentes. Cuando vamos a dimensiones infinitas, ya no sé. Es que ahí va a estar mi seguridad. Si ahí Claro. era de lo mismo, pero decía, pero si son equivalentes, pues cuando lo dice. No lo pensé. No lo pensé. Claro, porque si la bola tiene dimensión, medida infinita, Claro, ahí ya perdiste. Lo de intermedia, si querés hacerlo con el de los conjuntos, lo que pasa es que lo pensamos, pero en realidad lo que pasa es que la box de las medidas ya se conocía y con la box de las medidas se sabía lo contrario. Se sabía que, que la dimensión del conjunto es el mínimo de las medidas. Lo que sacan al revés. Ok, Entonces también nos planteamos las definiciones para que tengamos para leer eso específicamente. ok. En vez de que sea, en vez de que la medida sea el mismo de los conjuntos y que la medida sea más chico, que al revés. Para poder pegarla bien, porque Falconer ya había hecho había estudiado la box, nada más se había pedido eso. Pero sí hay otras personas que definieron en la box de medidas con esa definición más o menos. O una medio parecida, parece que. Las medidas contienen los conjuntos, entonces más razonable es tomar el ínfimo sobre las medidas. claro. Tenía una que creo que ya me contestaste. Para llegar a la medida de Azuad o a las dimensiones de Azuad, lo que tenés es el otro enfoque, con los núcleos. Sí, Bueno, sí. y no tenés una adaptación de esta idea. Sí, que también para- tenés. Hay una adaptación de esta idea que en realidad es la que nos motivó a hacer este trabajo, que va entre la box superior y la SWAT. Y por otro lado, con esta misma idea de definir una phi que está, y por otro lado, entre la lower Aswad y la Hausdorff. No, ni llega a la Hausdorff, a la Frostman, que es más, sí, pero que es como la medida del soporte. El lema de Frostman, casi todos lo conocen, que una medida, si la bola mide del orden de R a la S, entonces eso es el lema de Frostman, entonces la dimensión de la medida es mayor o igual que S, entonces eso es la dimensión de Frostman, digamos. Y esta persona, Catherine Hare, que es una conocida nuestra, sabe interpolar entre la Lower Aswad y la Frostman. Y entre la box superior y la Aswad. Nosotros queríamos completar el gap, pero no nos quedamos cortitos entre la Frostman y la Hausdorff superior. Eso es lo que nos falta. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos nuevamente a la